El tema de hoy es fricción seca. Obviamente ustedes deben de entender cuál es el concepto de fricción, ¿sale? La fricción puede ser definida como una fuerza resistente que actúa sobre un cuerpo e impide o retarda el deslizamiento del cuerpo con relación a un segundo cuerpo o superficie con los cuales esté en contacto, ¿sale? Entonces, fricción, ya saben, fuerza que se resiste a que un cuerpo se mueva o retarda su desplazamiento, ¿sale? Ahora, hay dos tipos de fricción. Uno es la fricción fluida, que existe cuando las superficies en contacto están separadas por una película de fluido. Puede ser un gas o un líquido. Y la fricción seca, que quiere decir que hay ausencia de lubricante. ¿Sale? Esas son las diferencias entre las fricciones o las fricciones. Ahora, antes de continuar con esto, vamos a hacer un paréntesis. Igual y este término de fuerza normal ya lo conocen, ¿sale? Pero la fuerza que ejerce la superficie de la mesa sobre una caja es fuerza normal. Observen, aquí tenemos esta mesa o una superficie y tenemos esta caja, ¿sale? Lo primero, observen, lo que va hacia abajo es la masa por gravedad. ¿Qué es esto? Pues es el peso, ¿sale? Entonces, la fuerza normal es la fuerza que equilibra ese peso. Observen aquí, tenemos esta caja de 24.52 newtons que va hacia abajo. Para que esté en equilibrio la caja, debe de haber una fuerza hacia arriba de igual magnitud, ¿sale? Entonces, esta es la fuerza normal y es perpendicular a la superficie, ¿sale? Eso lo deben de cuidar siempre, es perpendicular. ¿Por qué? Porque se forma un ángulo recto, 90 grados, ¿sale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Miren, una caja de 2.5 kilogramos se coloca en un plano inclinado a un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Encuentra el valor de la fuerza normal producida por el plano sobre la caja. Primero, hay que conocer, nos están dando una masa. El peso, recuerden que es masa por gravedad, son 24.52 newtons. Ese es el peso de la caja, ¿sale? Ahora, observen aquí la figura. Esta de aquí, ¿sale? Miren, aquí está el plano inclinado, los 30 grados. Y el peso, siempre aunque esté inclinada la figura, siempre el peso es completamente vertical hacia abajo. Siempre, ¿sale? Aunque los objetos estén inclinados. Entonces, con base en eso, este plano inclinado, tienen que trazar un plano o un eje paralelo a ese plano, vean, ¿sale? Entonces, este va a ser el eje X y perpendicular, pues este va a ser el eje Y, ¿sale? Y observen aquí cómo está N, la normal, ¿sale? Entonces, recuerden que anteriormente, en la diapositiva pasada, teníamos el peso y teníamos la normal hacia arriba. Normal, este es N, ¿sale? Entonces, forman una línea como tal. Entonces, aquí la normal viene en este sentido. Y hasta acá, observen aquí, es WY. Recuerden que este W es un vector, entonces tiene dos componentes. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculan la componente Y? Que cuando calculen esta componente Y, va a ser igual a esta normal, recuérdenlo. Entonces, recuerden que va a ser igual al vector, que sería en este caso W, estamos con Y, entonces sería seno. ¿De qué ángulo? No va a ser el de 30. Observen, este de 30 es este de aquí, ¿vale? Eso también deben de cuidarlo. Si ustedes entienden que este ángulo es este, ¿cuánto vale este? Porque recuerden que aquí hay 90 grados, acá. Entonces este vale 60, ¿están de acuerdo? Entonces aquí va a ser por el seno de 60, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos 24.52 por el seno de 60, que está aquí, ¿vale? Va a ser igual, aquí son 60 grados, ¿vale? No se vayan a confundir. Va a ser igual a 21.23 newtons la normal. Aquí le dejamos WY, pero pues es lo mismo que la normal, ¿sale? Entonces, por lo tanto, la normal tiene un valor de 21.23 newtons. Y vamos a continuar con la fricción. Hay 4 leyes o 4 teorías sobre la fricción seca y los coeficientes de fricción. Vamos a ver lo primero. Un bloque de peso W se coloca sobre una superficie horizontal plana. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son su peso W y la reacción de la superficie, ¿vale? Entonces,
Aquí pueden representarlas así, como anteriormente, aquí solo que el autor lo pone así. Aquí puede ir así W y aquí puede ir N. No importa en dónde los pongan, lo que importa es el sentido de la flecha. N siempre va para arriba y W siempre va para abajo, eso es lo importante. Como el peso no tiene una componente horizontal, es decir, está completamente vertical, ¿sale? La superficie, la reacción de la superficie tampoco la tiene, por tanto la reacción es normal a la superficie y está representada por N, ¿sale? Todo está completamente vertical. Ahora, suponga que se aplica sobre el bloque una fuerza horizontal, aquí está, ¿sale? Si P es pequeña, el bloque no se moverá, por más, aunque se esté aplicando aquí una fuerza, se va a quedar quieto esto. Por tanto, debe existir alguna otra fuerza horizontal que equilibre a P. Esta otra fuerza es la fuerza de fricción estática F, ¿sale? Vean, aquí por más pequeño que esté, aunque no la mueva, para que esté en equilibrio debe de haber una fuerza en el mismo eje, pero de sentido contrario, ¿sale? Entonces por eso aquí se está dibujando la F. P va a la derecha, F va a la izquierda. ¿Sale? Si se incrementa la fuerza P, también se incrementa la fuerza de fricción, ¿sale? La cual continúa oponiéndose a P hasta que su magnitud alcanza un cierto valor máximo, que es Fm, fuerza de fricción estática. Observen aquí la tabla, la gráfica. Vean, P, todo esto es P, ¿sale? Entonces, conforme se va aumentando P, también va aumentando F, ¿sale? Vean, ves, lineal. ¿Hasta qué? Hasta que P, ¿sale? Llega un momento en el que F o el cuerpo se empieza a mover. Por eso aquí dice equilibrio sin movimiento. Movimiento, aquí. Entonces, cuando el cuerpo se empieza a mover, ¿sale? Ya no es necesario, ¿sale? Aumentar la fuerza. Esta de acá. Ya no va a ser Fm, ¿sale? Va a ser Fk ahora. Y esta es una fuerza cinética. Vamos a leer aquí. Si P se incrementa aún más, la fuerza de fricción ya no la puede equilibrar y el bloque comienza a deslizarse hasta que llega a esta parte, ¿sale? En cuanto empieza a moverse el bloque, la magnitud de F disminuye de Fm a un valor menor, Fk, que es fuerza de fricción cinética. Entonces, tienen que entender estos dos. Fm, fuerza de fricción estática, esta es hasta antes de que se empieza a mover, y Fk, fuerza de fricción cinética, cuando se empieza a mover, ¿vale? Recuerden que los términos estáticos significan sin movimiento y cinético con movimiento, ¿vale? Bien. Entonces, para calcular estas fuerzas de fricción, esta estática, hay que multiplicar este símbolo, letra griega mu subíndice S por N, para F, para fuerza de fricción estática, y para la cinética es mu K, o el coeficiente de fricción estática, por N, que es la normal, ¿sale? No son newtons, es la normal. Donde mu subíndice S y mu subíndice K son los coeficientes de fricción estática, este es el estática, y cinética respectivamente. Aquí es una tabla donde se muestran los valores de unos coeficientes de fricción para superficies secas, ¿vale? Para cada uno de estos. Hay muchos, pero pues estos son como que los más comunes, ¿sale? Ahora, las leyes que les comentaba, vamos a ver la primera. Las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo no tienden a moverlo a lo largo de la superficie de contacto, por tanto no hay fuerza de fricción. Observen, no hay una fuerza horizontal, por eso no se va a mover, ¿sale? Aquí X, no la hay, ¿sale? Solamente está aquí, esta vertical y esta, ¿sale? Ahora, para que esté en equilibrio, ¿sale? Esta normal va a ser igual a ¿qué? A P más W, ¿sale? Por ejemplo, si estas son 30 y estos son 20, pues esta N debe de valer 50, ¿sale? Entonces aquí, sin fricción, porque Px es igual a 0, no hay que esto que les comentaba, ¿sale? 2. Las fuerzas aplicadas tienden a mover al cuerpo a lo largo de la superficie de contacto, pero no son lo suficientemente grandes para ponerlo en movimiento. Observen, aquí este vector P, o esta fuerza, tiene componentes, ya saben, la horizontal, que es Px, y la vertical, que es Py. ¿Sale? Entonces, aquí está Px, va a tenderla a mover, bueno, a tenderla a mover, pero no, todavía no la mueve, ¿vale? No es lo suficientemente grande para moverla. Entonces, esta Px tiene que ser, o esta F tiene que ser igual a esta Px para que esté en equilibrio. Observen, aquí está F igual a Px.
¿Vale? Entonces la fuerza, esta fuerza de aquí, es menor que esta multiplicación, ¿sale? Que es lo de la fuerza de fricción. Aquí, esta N tiene que ser igual a PY más W, esta, porque recuerden que aquí hay una fuerza, ¿sale? Aquí PY, que viene aquí así. Entonces N va a ser igual a PY más el peso, sin movimiento, porque PX es menor que FM, ¿sale? 3. Las fuerzas aplicadas hacen que el cuerpo esté a punto de comenzar a deslizarse. En este momento se dice que el movimiento es inminente, es decir, ya va a haber movimiento, si quiera o no, ¿sale? La fuerza de fricción F ha alcanzado su valor máximo Fm y junto con la fuerza normal equilibra las fuerzas aplicadas. ¿Qué quiere decir? Observen, esta P ahora es más grande que la anterior, tiene igual sus dos componentes Px y Py, un peso, ¿sale? La normal y Fm. Esta Fm, recuerden, que es la fuerza de fricción estática, ¿sale? Ahora sí ya son iguales, porque ya hubo movimiento aquí, la caja ya se empieza a deslizar hacia la derecha, entonces para ponerla en equilibrio hay que ponerle esta Fm a la izquierda, ¿sale? Y Fm, ¿cómo la calculan? Pues con esta ecuación, ¿sale? Y N es similar a la anterior, va a ser igual a la componente Py más el peso, ¿sale? Movimiento inminente, Px es igual a Fm. 4. El cuerpo se desliza bajo la acción de las fuerzas aplicadas y ya no se pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, ahora F es igual a Fk. ¿Vale? Recuerden, cuando ya se mueve de mucho, se puede aplicar la ecuación Fk es igual a μ k n. El sentido de Fk es opuesto al sentido del movimiento. Aquí ya es muy grande, ¿vale? Ya es muy grande este movimiento, entonces Fk es menor que Px, ¿vale? Entonces ya el movimiento ya se va a dar. Entonces, Fk va a ser igual a μk por n y n se calcula de la misma manera. Movimiento, aquí ya hay movimiento, Px es mayor que Fm. Bien, vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, la caja uniforme mostrada en la figura tiene una masa de 20 kilogramos. Si una fuerza P igual a 80 newtons se aplica a la caja, determine si ésta permanece en equilibrio. El coeficiente de fricción estática es 0.3. Olvídense ahorita de esto. Esto ahorita no lo necesitamos, estas dimensiones ni esta X. ¿Sale? Aquí está la F que les comentaba. Aquí está la normal. ¿Sale? Vean el peso. Va hacia abajo, la normal va hacia arriba. Olvídense también ahorita de estas. ¿Sale? Entonces, aplicar ecuaciones de equilibrio. Ya hicimos esta, la que les había comentado. Y Fy. ¿Sale? La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Cuál tenemos? Esta de aquí, la de la fuerza. Son 80 newtons por el seno de 30 menos el peso, ¿vale? Recuerden que es la masa por la gravedad, menos 196.2 más la normal. Aquí en la figura el autor le pone NC, no importa si se la ponen o se la quitan, ¿vale? Al final de cuentas pues es la normal. Entonces cuando hacen la operación, los despejes, la normal vale 236.2 newtons. Ahora, tenemos que calcular la fricción estática, porque nos dijeron que μs era 0.3. ¿Sale? Entonces, la fuerza de fricción estática es μs por n, son 0.3, por la normal, esta de aquí que se calculó, es igual a 70.86 newtons. ¿Qué significa esto? Observen, esta F, que es esta de aquí, es menor que esta Fm. ¿Sale? ¿Qué significa? Lo que significa que la caja no se moverá, aunque está muy cerca de moverse. Vean, 69.28, 70.86. Ya falta poco, ¿sale? Entonces, cuando esta F es mayor que esta Fm, pues ya habrá movimiento, pero por lo pronto no lo hay, ¿sale? Entonces, básicamente, así se resuelve. Bien, vamos con con este ejemplo. Este tiene un poco más de nivel porque ya hay un plano inclinado, ¿sale? Ejemplo 3. Como se muestra en la figura, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras que está colocado sobre un plano inclinado. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es de 0.25. Determine si el bloque está en equilibrio y encuentra el valor de la fuerza de fricción. Aquí está, chicos, vamos a analizarlo, ¿vale? Aquí, ¿sale? Este ángulo, recuerden cómo lo calculan, ¿sale? Para calcular este ángulo, recuerden, pueden utilizar cualquier identidad trigonométrica, ¿vale? Pero pues podemos usar la de la tangente.
y este ángulo tiene un valor, permítanme, déjenme calcularlo. De 36, este ángulo es importante, 36.86 grados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer, recuerden, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí, imagínense que este es el eje X, como en la que calculamos la normal en la caja, de lo primero que les enseñé, ¿sale? Y este es Y, ¿sale? Entonces, aquí en X, que está 100 libras, ¿sale? Esta va hacia la... Imagínense que este lo bajan y lo acuestan, ¿sale? Imaginario, esto es necesario que lo entiendan. Entonces, esta va a la derecha, es positivo, 100 libras, ¿sale? Después, esto, chicos, es importante. Este signo negativo lo van a poner siempre que tengan un plano inclinado como este, así, ¿sale? En donde el ángulo se marque en este sentido, ¿sale? Es importante eso, van a poner signo negativo. 300 libras, ¿cuáles son las 300 libras? Pues el peso vertical, ¿sale? Recuerden que este es completamente vertical, independientemente de la inclinación. Estamos con X, el coseno. ¿Por qué este ángulo? Recuerden que este de aquí, con respecto a esta Y, vale 36.86. Este es este. Entonces recuerden que nosotros tenemos que hacerlo con respecto a la horizontal. Le restamos 90 y vale 53.13. Después, aquí está la fuerza que hace que se equilibra con esta de 100. ¿Sale? Entonces menos F, esto es igual a 0. Si hacen todas las operaciones, F vale menos 80 libras. Ahora, ¿qué significa este signo negativo? Quiere decir que entonces esta F no va a la izquierda, tiene que ir a la derecha. Eso ya lo saben, lo vimos desde el principio. Si el signo nos daba negativo, solamente cambiábamos la dirección de la flecha. Ahora, vamos a calcular las componentes de las FY. Hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la normal, esta siempre va hacia arriba, recuerden, aquí viene N, normal, menos, esta también va menos porque va hacia acá abajo, ¿vale? 300 libras, que es el peso de este, por el seno de este mismo ángulo de acá, ¿vale? Entonces, si hacen la operación, N vale 240 libras. En la normal siempre se debe de calcular. Ahora, calcular la fricción estática. Aquí está, F subíndice S, M, por el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente vale 0.25 por la normal. Perdón, aquí hay un error. Aquí tienen que ser 240, ¿vale? Que es la normal. No son 236.2. Ahí para que lo corrijan, ¿sale? Por favor. Entonces son 240. Son 0.25 por 240 nos da 60. Este resultado está bien, ¿vale? 60 libras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer el análisis. Que F, ¿vale? Esta F es mayor que FM. Vean, 80 libras es mayor que 60 libras. Lo que significa que el bloque se moverá, ¿vale? Con esta fuerza, con esta fricción de 0.25, ¿sale? Va a haber movimiento, ¿sale? Entonces, eso es todo, chicos, lo de fricción seca. Estén atentos a sus ejercicios. Si tienen dudas, repitan el video. Creo que traté de hacerlo lo más claro posible. Solamente siempre, si tienen dudas con los ángulos, es lo que tienen que repasar, ¿sale? Si les sirve el de la normal, el de la caja, lo primero que hicimos, ese está fácil de entender, lo pueden relacionar con estos ejercicios, ¿sale? Siempre son sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Bien, chicos, entonces, por lo pronto es todo. Cuídense mucho. Saludos.